se llama Tipos y figuras del sacrificio de Jesucristo en el Antiguo Testamento, y hoy es el tema 4, el cual es la serpiente de bronce y Cristo. También no sé si alguien ha escuchado, en el discipulado lo hemos comentado, pero esa serpiente que fue levantada en el desierto, si tú no la has escuchado esa historia, hoy la vas a aprender y hoy va a ser repaso para muchos, ¿sí? Mira lo que dice en Juan 3:14, vamos a descubrir quién lo dijo también, a quién se lo dijo y por qué. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, un principal entre los judíos, era uno de los líderes de los fariseos, no era cualquiera, era alguien que conocía las escrituras, era alguien que sabía de Dios, pero entre la predicación, porque este hombre vino de noche a decirle cómo ser hijo de Dios, amén, y le dijo: necesitas nacer de nuevo, necesitas que tu espíritu nazca. Y él decía: ¿cómo? ¿Acaso tengo que volver al vientre de mi madre para nacer? Porque él solo sabía del nacimiento físico. Tuviste un nacimiento físico, pero necesitas un nacimiento espiritual. Y Jesús le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y qué tienes que hacer? Y entre muchas cosas le dijo esto: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando tú mires a ese Jesús en la cruz y creas lo que Él hizo por ti, el sacrificio que hizo por ti, entonces nacerás de nuevo. Amén. Entonces, ¿cómo este hombre sabía esta historia? Si a ti te dicen algo que no entiendes, pues te tendrían que explicar todo el contexto. Este hombre Nicodemo ya era un maestro de la ley, sabía las historias del Antiguo Testamento, y hoy nosotros vamos a saber por qué Jesús le dijo esto a este varón. ¿Sale? Vamos, ve por favor a Números 21, vamos a verlo desde el 1 al 9. Desde el 4 comienza la historia, pero vamos a ver el contexto. Hemos aprendido como iglesia que cada texto tiene un contexto, tiene una historia del por qué, y tenemos que aprenderla para sacar la mejor información de edificación para nosotros. ¿Sale? Ok. En Números 21, ve a tu Biblia y dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Nehuel, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, ¿qué hizo? Peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Hermanos, ese es el trabajo de Satanás, y usa personas. ¿Escuchaste? Hemos visto de los amalecitas, hemos visto de los filisteos, que son tipo de enemigos de Dios y enemigos de la iglesia y del pueblo de Israel. Entonces los cananeos también eran gente perversa que vieron pasar a los de Israel y fueron en contra de ellos. A veces tú no quieres tener problemas con nadie, pero el enemigo va y se mete, y mira, es astutísimo. Amén. Cuando uno va a ir a la iglesia es cuando más se presenta en alguna circunstancia. Cuando vas a ir a un estudio es cuando más se presenta. El enemigo no quiere que crezcamos. Amén. ¿Sigo? Entonces Israel hizo voto a Jehová, se comprometió con Dios porque habían tomado esclavos, y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, ¿qué? Yo destruiré a esos enemigos, esa gente perversa. Si tú nos das esa gracia, nosotros vamos y lo hacemos. ¿Sí? Y Jehová escuchó la voz de Israel. ¿Cuántos saben que Dios escucha? Y Dios responde. Amén. Dice: y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo Israel y los destruyó a ellos, a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que es destrucción. Ellos, ¿cómo crees que venían, hermanos? Después de una victoria, ¿cómo vienes? Vienes feliz, vienes contento, rescataste a los cautivos, venían, ellos eran felices y venían porque ellos habían salido de Egipto.
Amén. E iban a la tierra prometida. Pero Dios tenía un propósito en el desierto. Di conmigo, Dios. Otra vez, Dios tiene un propósito en mi vida cuando estoy en el desierto. Amén. Cada desierto es un problema, una circunstancia. En medio del desierto, Dios tiene un propósito. Amén. En medio de la enfermedad, decía nuestra hermana, ahora entiendo, ahora voy entendiendo. En medio de las circunstancias, Dios tiene un propósito. Ellos venían de una victoria, pero ¿sabes qué le pasó? En vez de seguir derecho hacia Canaán y llegar a la tierra prometida, Dios, ¿qué hizo? Dios les hizo que se fueran hacia el sur y rodearan. Y ellos se desanimaron porque ellos pensaron que ya iban a entrar. Pero ¿sabes por qué Dios lo hizo? Porque había mucho de Egipto en sus corazones. ¿Qué es esto? Había mucha maldad todavía. Dios permitió esas circunstancias para sacar a flote la maldad que todavía había. Amén. A veces adoramos a Dios cuando todo está bien. Y cuando nos va mal, hasta renegamos de Dios. ¿Sí o no? Dios saca a flote nuestro corazón. Porque tenemos que amar a Dios en las buenas y en las malas. Amo a mi esposa nada más cuando me trata bien. No. De toda manera yo tengo que amar a mis hijos, a mi esposa. ¿Sale? Mira lo que sigue. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, y en vez de ir directo a Canaán, a la tierra prometida, dice, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Ellos iban contentos de una victoria. Vencimos, ya traían a los que habían cautivado, pero se dieron la vuelta y ahí salió a flote su corazón. Dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Cuando no nos salen las cosas, hermanos, si tú vives de acuerdo a tu alma, o sea, de acuerdo a tus emociones, vas a sufrir. ¿Escuchaste? Cuando te salen las cosas bien, cuando te salen las cosas mal, tiras todo. ¿No? Cuando se eleva la pandorga, no sé si a alguno les tocó de niños, cuando volaba y cuando no volaba, agarramos la pandorga y ya, por la molestia. Hermano, a veces no nos van a salir las cosas, pero ¿por qué Dios la permite? Di conmigo, para formar carácter. Amén. Dios permite cosas porque Dios quiere que seamos hombres como Jesús. A Jesús lo escupieron y no dijo nada. Amén. Le pasaron muchas cosas, pero había un carácter. Y ellos ya tenían planes y sus planes se deshicieron, ¿sí? Y habló el pueblo, imagínate, después que ellos habían visto milagros, hermano. No era cualquier pueblo. Ellos habían visto abrirse el mar, ¿sí o no? Pasaron en medio del mar. Al lado había un muro de agua y del otro también. Y pasaron en seco. Habían visto milagros de Dios. No tenían excusa, hermano. Amén. Y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué? Fíjate lo que hablaron. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto, donde éramos esclavos, donde por 430 años nos estuvieron torturando? Eso nos lo dijeron. Para que muramos en el desierto. Para eso nos sacaste. Para morir en el desierto. Hermano, ¿Dios lo hizo para eso? No, los llevó a la libertad. Amén. Los llevó a vivir en plenitud. Pero ellos, cuando estaban molestos, tiraban chispas por todos lados. Hablaban mal, hablaban mentiras, murmuraron. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma, mira hasta qué grado, tiene ¿qué? Fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, ¿saben cuál era el pan liviano? ¿Saben cuál era ese pan que decía? Pásame. El maná. El maná, hermanos, era un milagro que Dios hizo con el pueblo. Ellos querían pan, salieron de Egipto, salieron con provisiones y sus provisiones se fueron escaseando.
Entonces ellos dijeron, murmuraron también, Señor, no nos diste. Y Dios todas las mañanas, cuando ellos venían, había como hojuelas de maíz en todo el campamento. Y ellos recogían y hacían pan y comían y disfrutaban. Amén. Pero eso que era un milagro, hermanos, eso no era algo natural, ya les había fastidiado. Amén. Dice, mira lo que dice en Juan 6:48. Ese maná también era figura de Cristo. ¿De dónde vino Cristo? Del tercer cielo. Él se destronó y dice que Él es el pan de vida. Dios en el Antiguo Testamento les estaba hablando figuras de Cristo y el maná era un tipo de Cristo. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y ¿qué? Murieron. Sí, siguiente. Este es el pan que descendió del cielo. Estaba hablando de sí mismo para que el que de él come, ¿qué? No muera. Amén. Y si muere en Cristo, vivirá. ¿Cuántos lo creen? Para que ustedes hubieran dicho amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. ¿Sigo? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, hermano, has comido de Jesús. Si alguno comiere de este pan, vivirá, no solo por un momento. Amén. Yo estaba hambriento, yo estaba cautivo en pecado, comí del pan de Cristo y me dio vida. Y sé que no solo esta vida terrenal, cuando yo muera, yo lo creo, que estaré con el Señor. ¿Tú lo crees? Vivirá para siempre, y el pan que yo daré, ¿qué? Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. ¿Seguimos? Regresamos a Números. Ese pan tan liviano, que era un milagro, que descendía del cielo todas las mañanas, menos el Sabbat. Ellos tenían que recoger un día antes el doble para el Sabbat dedicárselo al Señor. Hermano, tú y yo deberíamos tener un día de dedicación para el Señor. Que nada impida, hermano, que tú vengas a Él, que tú disfrutes de su presencia, que tú recibas el alimento espiritual. Amén. Y ellos menospreciaron eso. Por consecuencia, dice, y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué? Serpientes ardientes. En otra versión dice serpientes venenosas, ¿sí? Que mordían al pueblo. ¿Y qué pasó? Comenzó a morir mucho pueblo de Israel. Hermanos, ellos eran de desierto, ellos no les espantaban las serpientes. Era algo normal para ellos. ¿Cuál era el problema? Que les picaba. Y aunque tomaban antídotos, aunque tomaban cosas para curarse, no se curaban. No había remedio para eso y morían. Y comenzaron a morir y entonces el pueblo dijo, espérame, algo está pasando. Hermano, cuando no te salen las cosas, cuando las cosas salen mal, cuando se enferman los hijos, cuando no te sale el trabajo, detente, no te enojes y reflexiona y di, ¿cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo mal? Amén, porque a veces seguimos de largo y nos seguimos. No, detente, si no están saliendo bien tus cosas, detente y analiza y dile, Señor, ¿qué está pasando? Y ellos se dieron cuenta. Amén, ¿sigue? Entonces el pueblo reconoció, después que había murmurado, ¿no? Ahora con vergüenza, después que hablaron de Moisés, que hablaron de Dios, ahora con vergüenza fueron. Y es necesario, hermano. Dice que Dios al humilde, al que se humilla, ¿Dios qué? Dios lo recibe. Pero al soberbio, no. El soberbio no pide perdón. Amén. El soberbio no, él se aguanta. Se está muriendo, pero se aguanta. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero está sufriendo. Hey, sé humilde. Amén. Pide perdón, acércate a Dios. Nos cuesta acercarnos a Dios por orgullosos. Amén. Entonces el pueblo vino a Moisés con la cabeza agachada y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Amén. ¿Y qué hizo Moisés?
No, Moisés era un siervo de Dios. Dice, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y Moisés qué hizo? Oró. Amén. Ese es el trabajo de un siervo de Dios. Te lastiman, perdona. Amén. Ora por aquellos que necesitan. Y Moisés oró por el pueblo, fue a Dios e intercedió. ¿Cómo habrá sido la intercesión de Moisés? Señor, mira este pueblo. Renegó de ti, tú que los liberaste, tú que los sacaste, tú que le diste vida. Renegaron, Señor, pero mira, su corazón está desviado. Ayúdalos, Señor. Esa debe ser nuestra oración. ¿No? Si no, ¿qué decimos a veces? Señor, ¿te lo llevas o te lo mato? ¿No? A veces somos el Señor, ya, dale fuego del cielo. No, nuestro corazón también tiene que ser mudado. Amén. Y pedir por aquellos que nos han lastimado y por los nuestros. ¿Seguimos? Dice, y Jehová dijo a Moisés, Dios le dio el antídoto, ¿sí? Algo sobrenatural. Dice, hazte una serpiente ardiente, una serpiente brillante, y ponla sobre un asta para que el pueblo la vea. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué? Vivirá. No dijo que la serpiente iba a espantar a las demás serpientes. ¿Escuchaste? Esa serpiente no iba a ser como cuando ponen en los campos, ¿cómo se llaman? Los espantapájaros. La serpiente no iba a ser un espantapájaros para que las serpientes se fueran. No, cuando le picaba la serpiente, que es tipo de pecado, cuando pica la serpiente, ¿te mueres? No te mueres, pero ya el veneno está dentro. Cuando yo peco, o tú pecas, ya entra el veneno y no te mueres al momento. Amén. Pero ya hay una sentencia de muerte. Y tú dices, no pasó nada. Nadie me vio, nadie me escuchó. Borré todo, no hay señal, pero el veneno ya está. Amén. Y Dios no les dijo que no iban a ser mordidos, que no les iba a doler la mordida, sino que cuando fueran mordidos, ellos voltearan a ver a la serpiente para que ellos vivieran. Amén. Sigue. Y Moisés obedeció a Dios e hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, y volteaba y miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Eso Dios lo puso ahí. Pero quiero que te imagines a alguien necio, alguien orgulloso, que diga, no, yo no quiero esa receta, yo no quiero ese antídoto. Y le pica la serpiente y le dice, voltea, alza tus ojos y mira a la serpiente y vas a vivir. No, yo no quiero. Te vas a morir. No, te vas a morir. Amén. Hay mucha gente que sabe la respuesta, que tiene que ir no al pastor. El pastor te puede orientar. ¿Y qué te va a decir el pastor? Mira la serpiente, ve a Jesús. Ese pecado te va a traer muerte. Es más, estás muriendo. Mueren tus afectos, muere tu manera de pensar. La gente que está en pecado no razona igual. Su mentalidad es corrompida. Amén. Sus afectos son corrompidos. Pueden dejar hasta su familia por otra persona. Imagínate, se corrompen a tal grado, su corazón es endurecido. Yo recuerdo la primera vez que fumé fue a escondidas. Porque dice, ay, no soy malo. Ya después lo hacía en la calle. Y ya no me importaba lo que la gente dijera. Cada vez se va uno corrompiendo más. Amén. Cualquier pecado que sea, es un veneno en nosotros que nos va a destruir. ¿Escuchaste? ¿Sigo? Y Jesús le dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y él sabía la historia, porque era maestro de la ley. ¿Cuál serpiente?
La de Moisés. Así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto para que la gente viera, y a través de verlo, porque se necesitaba fe. Hermano, ¿tú crees que mirar una serpiente de bronce me va a curar? Y cuando tú ves personas que miraron y sanaron, despierta tu fe, porque ese es un acto de fe. Hermano, la salvación es por fe, es por gracia, pero tienes que creer. Tienes un pecado, ¿tú crees que Dios te pueda liberar de eso? No, yo no creo, pastor. Pues no vas a ser liberado. Amén. Ve a Jesús, alza tus ojos y dile: Señor, líbrame. Confieso mi pecado, confieso mi maldad y la pongo delante de ti. El pecado no es una enfermedad. ¿Escuchaste? Una adicción no es una enfermedad que necesita tratamiento. Es un pecado que necesita ir a Cristo y ser libre. Hay gente que cambia de pecado, ¿no? Por decir, hay alguien que toma, puede dejar de tomar porque ya le afecta a su cuerpo, pero ahora es adúltero, ahora hace otras cosas, ahora fuma, ahora hace mil cosas más, pero ya no toma. Amén. Dice que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y Jesús, platicando en la noche con Nicodemo, le dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, yo, Jesús, voy a ser levantado. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús sabía cómo iba a morir. Amén. Jesús sabía que iba a ser latigado y que iba a ser levantado, y que no iba a ser hermoso para muchos. Su madre, verlo ahí, era un dolor terrible. Sus discípulos viendo eso, la gente viendo a Jesús. Pero ese día que Él fue levantado, dice que hubo un terremoto, un temblor. Aún los soldados dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mas nosotros podemos decir: no era, es. Amén. Y tembló la tierra. Yo creo que hubo algo espiritual, que se abrieron los cielos. Amén. Se abrieron los sepulcros y Jesús descendió al infierno. Y Él al tercer día tomó consigo a los suyos y se presentó a los discípulos. Ese mismo Nicodemo, yo quiero imaginarme que él luego vio a Jesús y él se gozó, pero un día lo vio. Lo que Jesús le había dicho, que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, lo vio y creyó. Para muchos su esperanza quedó en la cruz, murió, mas no, era el inicio. ¿Qué es mirar a Jesús en la cruz? ¿Qué es mirar la serpiente? Es mirar su sacrificio. Hermano, si tú te estás esforzando en algo, no es mucho comparado con Jesús. Estás viendo cosas que no debes, hermano, ciérralo. No es mucho sacrificio. Ve a Jesús y dile: Jesús, ayúdame, sálvame. Les platiqué de un joven que él me dice: pastor, hice algo, no sé si hice bien, me dice. Le digo: ¿qué pasó? Y él venía saliendo de las adicciones, ya llevaba una semana sin drogarse, y en el trabajo le entraron con una compulsión por drogarse, y él estaba en el trabajo y ya quería salir, y llegué a mi casa corriendo. Mi mamá me recibió: ¿qué pasó? Nada, mamá, me voy a meter al cuarto, tengo que orar, dice. Dice, bueno, y se metió y puso alabanza, y se puso a orar y se puso a clamar: Señor, yo no te quiero fallar, ayúdame, perdóname, yo no quiero volver a las adicciones, yo no quiero, tú dice tu palabra que tú nos has. Y él se puso a clamar ahí solo, recién convertido, una semana. Y él se puso, y mira, la gloria de Dios, porque el que pide, recibe, una ley. Y ese joven renovó sus fuerzas. Dios lo liberó en ese momento de esa compulsión, y como una hora estuvo ahí, y su mamá preocupada,
oye, ¿qué es este muchacho? ¿Qué pasó? Y escuchaba las alabanzas y los llantos y todo, pero la mamá sabía y no dijo nada y salió este joven. Mamá, ahora sí dame de comer, le dice. Le digo, oye, ¿quién te dijo que hicieras eso? Nadie, dice. O sea, yo tuve esa necesidad por drogarme, dice. Pero dije, no, yo tengo que ir a Jesús. Cuando tú quieras pecar, ve a la cruz. Ve a Jesús, apaga tu carro si vas manejando y ora. Cuando tú tengas el deseo de negar a Jesús, ve a Él. Porque el diablo siempre va a querer desviarnos de su propósito. Y va a hacerte creer que eres débil, y lo eres, pero en Cristo eres fuerte. Tú tienes que ir a Jesús, cierra la puerta, pon alabanzas, adora a tu Dios y verás. Te sientes solo, te sientes sola, ve a Jesús. Porque nada ni nadie te va a llenar ese espacio, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. A veces te esmeran mucho en tus hijos y tus hijos se van. Hermano, ve a Jesús. Amén. Con el amor de Jesús podrás amar a quien sea, sin esperar. Amén. Porque si tú le das amor a aquel que no lo merece, terminarás más vacío. Amén. Y este joven lo hizo. Ve a Jesús. Alzó sus ojos para ver a Cristo. Amén. Muchos dirán, sí. Y le dijo Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree, presente continuo, creo hoy, creo en la tarde, creo en la noche, creo mañana. Hay gente que dice, yo creo, creí. Hace 2 años creí, pero ya ahorita ya no cree. No, hermano, que tu fe se mantenga. Amén. Y todo aquel que en Él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Se puede perder, hermano, en sus pasiones. Se pierde en el pecado. Se pierde en la vanidad. Se puede perder en muchas cosas. Pero solo en Cristo tenemos vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mira esta pregunta. ¿Qué pasó con la serpiente de bronce, hermanos? Muchos toman ese texto como una excusa para decir, mira, ¿quién mandó a poner la serpiente? ¿Quién? Dios, ya ves. Dice la Biblia que hagamos imágenes. ¿La serpiente es una imagen, sí o no? Sí, ya ves. Dios mismo mandó a hacer la serpiente. Es la excusa de muchos de una iglesia tradicional. A ver, ahí que tú me dices, mira, 700 años después de que se puso la serpiente, la seguían adorando. ¿Tú crees? Jesús la puso solamente como una imagen en ese momento específico por su pecado. Y después ya tenían que guardarla. No, pues el pueblo de Israel comenzó a venerarla. Sí, comenzó a adorarla. Y pasaron más de 700 años, ¿sí? Pasaron más de 700 años y Dios levantó a un joven de 24 años llamado Ezequías, en contra de lo que la gente dijera. Mira lo que dice en Segunda de Reyes 18:2. Anótalo nada más si quieres, ya no muevas mucho la Biblia o quieres hacerlo. En Segunda de Reyes 18:2 dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años, era un joven, pero un joven temeroso de Dios. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Iva, hija de Zacarías. ¿Por qué menciona a la madre? Porque algo tuve que ver ahí la mamá en su educación. Amén. Siempre la Biblia nombra personajes que tienen propósito. Para que un hijo conozca las escrituras, necesita a papá. A veces no está papá, pero está mamá. A veces no está mamá y papá, están los abuelos. Amén. Necesitamos a alguien que nos instruya.
en la palabra. ¿Sí? Hizo lo recto ante el pastor. ¿Así dice? No, ante los ojos de Jehová. Donde quiera que tú vayas, haz lo recto, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Sigue? Y quitó los lugares altos, los lugares donde se adoraban los ídolos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Acera, de la diosa Acera, e hizo ¿qué? Pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés hace más de 700 años. Porque Dios la mandó a hacer, sí, pero no para que la adoraran. Amén, sino como un símbolo. Si ya no había serpientes que le picaran, pues ya no tenían que ver. ¿Sí me explico? La puso en ese momento como una figura y quitó la figura, pero la gente quiere ver, la gente quiere observar qué pasa. Y dice, y hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces, o sea, ¿cuánto tiempo había pasado? Le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamaron Nehushtan, que es ídolo rojo, ídolo brillante. Y hasta le habían puesto, ¿tienes un problema? Ve con la serpiente. Ella, mira, te resuelve. Ya no había serpientes, hermano. Ya había pasado mucho tiempo. Ellos habían heredado. ¿Tú crees que vivía gente del tiempo de Moisés después de 700 años? Ya no había, pero ellos habían heredado una tradición, amén, una ideología, y ellos seguían, no, pues que tienes un problema, ve a la serpiente de bronce. Ellos sabían la historia, pero no sabían el significado. Y este joven la tuvo que destruir. Amén, sigo. Y en Jehová Dios de Israel, ¿qué hizo? Puso su esperanza. Hermano, esa debe ser nuestra esperanza, que Él sea nuestra esperanza. Ni después ni antes de Él hubo otro como Él entre todos los reyes de Judá. ¿Sí? Porque siguió a Jehová y no se apartó de Él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Este joven de 24 años reinó 29 años. ¿Cuántos años pasaron? Era un joven maduro, pero él guardó. ¿Por qué? Porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Hermano, no te apartes de Dios. Amén. Si te apartas de Dios, te comienzas a apartar de todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Escuchaste? Dejas de leer la Biblia, dejas de congregarte, dejas de buscar al Señor, dejas de hablarle a la gente de Cristo. Tu música en el carro, que era de alabanza, y ahora ya es otra música. Ya te comienzas a apartar de Dios y te comienzas a apartar de todo lo que tiene que ver con Dios. Si tú te acercas a Dios, por ende, te comienzas a acercar a las cosas de Dios. Comienzas a hablar de Cristo. Dios está contigo y tú eres ese vehículo de Dios para manifestarte a aquellos que lo necesitan. Amén. Y este joven lo hizo. ¿Sí? Y mira la figura tan hermosa que tenemos. Me decían unas hermanas en el discipulado, pastor, ¿y por qué una serpiente? ¿Por qué mejor no puso un cordero? No, pues la serpiente es pecado, es maldad. ¿Por qué Dios mismo se hizo maldición en la cruz? Dice que era maldito todo aquel que era crucificado en un madero. Y Jesús se crucificó. Ellos no lo sabían, pero para poder colgar una serpiente se le tenía que poner un travesaño para sostenerla. Y ahí estaba vislumbrado lo que Cristo iba a hacer. Amén. Son figuras que Dios nos puso para avisarnos, para decirnos, Él es el camino. Pregunta, hermano, ¿estarás mordido? Ya traemos la mordida de Adán. Amén. Estamos en pecado, estamos en maldad, necesitamos a Cristo. Pero ya en Cristo, si pecamos, somos mordidos. Y ese veneno nos va a
a consumir. Y vamos a perder el propósito por el cual Dios nos alcanzó. Hermano, estarás mordido, estarás en un pecado que te va a consumir, que te va a quitar todo. Yo he visto cómo gente se comienza a acercar a Dios y viene trabajo, porque Dios es así, viene prosperidad. Me tocó un joven, él estaba en una iglesia en la cual se dedicaba a pura iglesia, y le digo, manito, no es así. Le digo, ¿estudias? No estudio. ¿Trabajas? No, es que me dedico a Dios. Le digo, está bien, pero necesitas preparar. Comenzó a estudiar, comenzó a trabajar, iba a la iglesia, empezó el muchacho bien, yo hasta lo ponía de ejemplo, mira el hermano, iba bien, pero se comenzó a apartar, dejó la escuela, dejó el trabajo que tenía por otro mejor supuestamente, ahí se corrompió y ahorita el muchacho ya ni va a la iglesia, ¿no? Y ya tiene problemas más graves de pecado. Dios lo liberó, me tocó ministrarle y se revolcaba ese muchacho. Dios hizo la obra, hermano. Y ya estaba, y decía, Señor, gracias. Pero se comenzó a apartar. Hermano, no te apartes de Dios. Amén. Te lo aconsejo, te lo suplico, hermano. No te apartes. Si eres pecado, si ya traes un pecado, alza tus ojos y dile, Señor, perdóname, amén, límpiame, ayúdame. Si estás con una pareja y no te has casado y estás en adulterio, es pecado, y ese pecado trae consecuencias, amén. Ponle nombre a mi pecado y ese pecado te va a consumir y te va a apartar de Dios y vas a vivir en tres cosas que decimos: miedo, culpa y vergüenza. Siempre estarán ahí hasta que vayamos con el Señor. Amén. Sí. Vamos a orar, iglesia. Ponme la imagen de... Dice la Escritura, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hoy Jesús ya no está en la cruz. Amén. ¿Dónde está? En el tercer cielo, y Él va a venir por su iglesia. Pero mientras tanto nos dejó esa figura que nosotros vayamos a Jesús. Cierra tus ojos por un momento, pudieras ver a Jesús por la fe, ver su cruz, ver su sacrificio, ver lo que Él hizo por ti. Él fue levantado vivo. Dice que los que eran crucificados morían de asfixia porque no podían respirar correctamente. Jesús en la cruz, Él derramó toda su sangre, entregó su alma a Dios. Cierra tus ojos, por favor. Ese es entre tú y Dios. Y hoy tú puedas voltear a ver a Jesús, decirle: Jesús, gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros, por derramar tu sangre. Tú piensas que nadie te amaba. Él te ama, Él te quiere, Él te conoce, Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que yo necesito, Él sabe todas las cosas. Estás con el veneno adentro, tal vez no has perdonado, y eso es un veneno que consume, ese es un veneno que carcome. Y hoy ve a Jesús y dile: Señor, enséñame a perdonar como tú me perdonaste. Señor, yo no puedo vivir con falta de perdón. Yo no puedo vivir con temores en mi corazón. Hoy vengo a ti por la fe. Acércate, hermano. Acércate y mira esas dos cruces, la figura de la serpiente, y mira a Jesús. Dile: Señor Jesús, gracias. Hoy me acerco a ti en un acto de fe y te pido que me limpies. El ver la cruz era el antídoto para esa. Iba a sufrir la persona de la mordida, sí, pero ya no iba a morir. Iba a vivir las consecuencias
del pecado, hermano, tenemos que ser valientes. Si estás pasando cosas como consecuencia de tu pecado, sé valiente y dile: va, aquí estoy, Señor, pequé, hay consecuencias, pero no vas a morir. Hay otra oportunidad de vida y mientras estés vivo, hay esperanza. Señor Jesús, hoy como iglesia nos acercamos a ti por la fe, volteamos a verte, Señor. Sana nuestras heridas, sana aquellos pecados, Padre. Tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Preséntale, hermano, a Él tu pecado y dile: Señor, límpiame. Limpia mi mente, limpia mi corazón y dame la fuerza y el poder para no volver a pecar. Y que cuando yo sea tentado, corra a tus pies, corra a la cruz. Hermano, corre a Cristo. O en ese momento de tentación, ve a Jesús. Ora a Él, dile: Señor, aquí estoy, tú conoces mi corazón, tú conoces mi maldad, tú conoces mi debilidad, por eso vengo a ti, porque te necesito, Padre. Te lo pedimos esta hermosa tarde ya, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.